Hermanos, muy buenas tardes. Estamos Buenas Buenas noches, noches, hermanito Emil. gusto en muy bien. verlo. ¿No se ve, hermano? ¿Hermano Miguel? Hermano, ¿se ve bien la presentación? Sí se ve mi hermanito Emil. Muy bien. Ok, ok. Bueno, seguimos estudiando Primera de Juan. En el capítulo 3 del 11 al 18 estaremos hoy enfocando este tema que ha tomado el apóstol Juan para enseñarnos. ¿Qué es el amor? El apóstol Juan escribe para ayudar a los cristianos que dirige su carta a saber si tienen vida eterna. ¿Quién quiere Juan que evalúen su andar para saber si están andando en luz o en oscuridad? El tercer capítulo de su carta comienza con un llamado a observar el amor del Padre, como hemos leído, 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El amor del Padre y nuestra transformación. Nuestro caminar con Dios se define por el amor extraordinario del Padre. Por eso se nos mandaba a mirar cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Juan 3:1. Este amor nos cambia para que no practiquemos el pecado. Lo que practicamos muestra a quién pertenecemos, al Padre o al diablo. Es el punto que presenta el apóstol Juan. Y en Primera de Juan, capítulo 3 del 11 al 18, podemos leer de esta manera. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esta verdad llevará al apóstol Juan, el autor de la carta, a dirigir nuestra atención de manera horizontal. Lo que practicamos indica a quién pertenecemos, de acuerdo a Juan, ahí en el capítulo 3, y vamos a ir a la carta de Juan. Deme un segundo. Vamos a ir a la carta de Juan. En el capítulo 3, primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman unos a otros. Fíjese que Juan dice que lo que practicamos indica a quién pertenecemos.
como decía el texto aquí, lo tenía. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Fíjese que hay una clara distinción. Y es para que nosotros miremos también cómo nos estamos portando. Todo aquel que hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El apóstol afirma que quien no practica la justicia no es de Dios. Además, también sostiene que quien no ama a su hermano no es de Dios. Fíjese que el apóstol desea que reflexionemos sobre el amor y evaluemos nuestra comprensión de lo que significa amar. Vamos a ver en esta lección estos 4 puntos. El ejemplo negativo, que lo vamos a ver ahí de capítulo 3 del 11 al 13. Lo que sabemos del 14 al 15. El ejemplo positivo en el versículo 16 y la expectativa 17 y 18. El ejemplo negativo, según el versículo 11 al 13. Desde el principio se les ha enseñado a ustedes que debemos amarnos unos a otros. Estoy leyendo el lenguaje sencillo, pero ahora vuelvo a la Valera, Reina Valera, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio y que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El apóstol Juan comienza con la enseñanza. Mire el versículo 11, como lo leíamos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Esta es la base sobre la cual vivimos ante Dios. Ahora Juan nos va a decir lo que quiere decir con esto. Pero antes de explicar lo que significa amarnos unos a otros, quiere que consideremos un ejemplo negativo. Quiere que pensemos en una situación en la que una persona no amó a su hermano. El ejemplo de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva, se utiliza para enseñarnos el amor fraternal. El mensaje es claro, debemos amarnos unos a otros. Caín era del maligno, por eso mató a su hermano Abel. Eso es lo que dice Juan. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano buena. Esto fue no fue por un malentendido, no. Lo que revela es que Caín hacía lo malo y Abel hacía lo bueno. Se vio esto en el momento de traer la ofrenda. La ofrenda de Abel fue aceptada porque ofreció una ofrenda de acuerdo al deseo de Dios. La ofrenda de Caín fue rechazada porque él no hizo lo que Dios ordenó. Caín, cuando se dio cuenta que Dios se agradó de Abel, Caín asesinó a su hermano porque sus obras eran malas, porque Dios no se agradó de él, sino de su hermano, y por eso lo mató. Entonces aquí las malas obras hicieron que a Caín mate a su hermano Abel. El ejemplo que tenemos es un ejemplo negativo. Es simple, la oscuridad no soporta la luz. Juan, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan,
en el capítulo 3, en los versículos 19 y 20, leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Nuestra cultura tiene problemas con esta verdad. Hay personas malas y personas justas. Dijo Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Dice, hay de los que hacen esto, que hacen de la luz tiniebla, de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay un ay sobre tales personas. Caín actuó en desobediencia y su hermano en obediencia. Esto fue lo que motivó el asesinato de Abel. Su hermano se molestó porque las obras de su hermano Abel eran justas y la de él injusta, y por eso lo mató. Es el ejemplo negativo. Juan revela cómo los celos, la envidia, el odio, la ira pueden surgir cuando uno hace lo correcto y otro no lo hace. En este caso vemos el primer pecado por esto. Vemos esto hoy en el mundo. ¿Por qué hay tanto odio contra las cosas de Dios? ¿Por qué hay tanta ira contra la justicia y la piedad? La respuesta es sencilla, porque la piedad es hacer lo que es correcto y la mayoría de la gente no está haciendo lo que es correcto. Por eso aborrecen la luz, no quieren la luz. ¿Qué dice Juan sobre este punto? Hablando del conflicto entre las tinieblas y la luz, nos hace mirar a Caín, que odiaba a su hermano porque sus obras eran malas. Caín era una persona mala y sus obras eran malas, más las de su hermano Abel eran justas. Entonces los versículos 14 y 15 de Primera de Juan. Leemos en el capítulo 3, 14 y 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces Juan aquí declara que podemos saber que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos y nuestras obras son justas. Amar a los hermanos evidencia que hemos sido transferidos de las tinieblas a la herencia de luz, como dice Colosenses 12, con respecto a la conversión del libro de Colosenses. En el capítulo 1, en los versículos 12 y 13, dice: con gozo dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El odio es una actitud de las tinieblas. Amar muestra que estamos en luz. Entonces tenemos que examinar nuestros corazones. No debe haber lugar para albergar odio en nuestros corazones. Miremos, busquemos las personas que no nos agradan, las estamos odiando. Tenemos hermanos a quienes no queremos. Es bueno considerar lo que Juan plantea en este texto. En los versículos 14 y 15 habla de lo que sabemos. Fíjese que en nuestro texto de Primera de Juan, capítulo 3, dice el 14 y el 15, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabe que ningún homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El versículo 15 revela la seriedad de este mandato. Escuche lo que dice Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Entonces dejemos que estas palabras nos impacten en la manera en que el apóstol Juan quiere que nos impacten. Odiar a nuestros hermanos nos convierte en asesinos. Si tiene la creencia de que está bien que nos sintamos en cierta manera o que pensemos en cierta manera, siempre y cuando no actuemos según esos sentimientos. Yo puedo tener odio contra mi hermano, pero yo no me voy a dejar dominar por el odio. Bueno, el Señor no quiere que tengamos odio contra nadie. Siempre, entonces, a veces pensamos que tenemos esa creencia, que está bien, que le tengamos mal a alguien, total, mientras no le hagamos nada. Pero el Señor no quiere que existan esos pensamientos, ni siquiera que existan en nuestros corazones. Sin embargo, Juan recuerda que Jesús enseñó lo contrario en Mateo 5, 21 y 22, y vamos a ir al texto de Mateo 5. ¿Qué dice Jesús en el 5:21? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable del concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús declaró que no solo los asesinos enfrentan juicio, sino también quienes están enojados con sus hermanos. Si insultas a tu hermano, eres digno de condenación del fuego del infierno, dice el que dice patu a su hermano. No hay lugar para el odio en la vida cristiana. No hemos pasado de muerte a vida si odiamos a un hermano o hermana. El versículo 15. Fíjese que tenemos que escucharlo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjese que hay dos conclusiones muy importantes en este texto de Primera de Juan, el capítulo 3. Muy importante. ¿Qué dice? Mantener una relación vertical con Dios implica el establecimiento de las relaciones horizontales con los demás. Entonces, si yo tengo una comunión con Dios y oro, debo tener también, no es posible amar a Dios sin fomentar el amor entre los hermanos. No puedo decir que amo a Dios y odio a mi hermano. Debo relacionarme con los hermanos, con la iglesia, con la comunidad de cristianos. Debe haber en mí un profundo amor por los hermanos. Fíjese que la pandemia agudizó un enfoque individualista en nuestra devoción a Dios, donde algunos prefieren practicar la fe desde su casa sin preocupación por los demás. Este enfoque incluye sentarse- centrarse únicamente en la relación personal con Dios, desatendiendo la interacción con los otros creyentes. Y el Señor no pensó así la iglesia, Él pensó que fuéramos una comunión, una comunidad. Según el apóstol Juan, esto no es posible, a Dios no le agrada. Yo no puedo adorar a Dios desde mi casa y estar encerrado en mi casa sin comunicarme con los hermanos y manifestar mi amor hacia ellos. Dice el 14 y 15 de Primera de Juan, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El amor hacia otros cristianos es una manifestación de la transición de muerte a vida y confirma la posesión de la vida eterna.
Por lo tanto, no debemos o mantener relaciones rotas. No es aceptable que dejemos fracturas o fracturadas las relaciones entre nosotros. Tenemos que repararlas. Es lo que tenemos que hacer. Entonces los versículos 14 dice lo que sabemos. Nosotros sabemos que hemos pasado de vida, que hemos pasado de muerte a vida. Es por eso que existen muchas enseñanzas que nos indican que no debemos ser divisivos, tener contiendas o discordia entre los hermanos. Se recomienda buscar la paz y evitar destruir relaciones. Entonces, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo eliminamos el odio de nuestros corazones? ¿Cómo evitamos conductas destructivas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerlo? Bueno, mire el versículo 16. Ejemplo positivo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Jesús nos enseñó el amor al dar su vida por nosotros. Su ejemplo es un modelo. Él murió para que aprendamos a amarnos unos a otros. El amor del Padre hacia nosotros nos motiva a amar como Dios ama. Eso es lo que busca. Entendemos lo que significa amarnos unos a otros según Dios. Podemos pensar que estamos cumpliendo este mandamiento si no odiamos a nadie ni guardamos rencor contra otros cristianos. Sin embargo, Juan nos enseña en el versículo 16 que conocemos el amor porque Jesús dio su vida por nosotros. Así debemos hacer lo mismo por nuestra familia en Cristo. No es una sugerencia, es una obligación. Aquí la palabra griega deber implica estar en deuda. Esta es la expectativa porque Jesús se entregó por nosotros. Debemos seguir su ejemplo de abnegación y cargar con nuestra cruz para seguir a Jesús. Diríamos daríamos nuestra vida por cada discípulo de Jesús. ¿Hay algún hermano en Cristo por los que no daríamos nosotros nuestra vida? Sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos, nos dice el versículo 14. Juan pregunta si moriríamos unos por otros, refiriéndose al verdadero amor. Permanecemos en muerte si no damos nuestra vida por cada cristiano. Esto indica el corazón que Dios desea, como se muestra en los versículos 17 y 18, que dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Fíjense que esta es la expectativa. Juan nos enseña que el amor no se limita a palabras, sino que se demuestra con acciones y verdad. No basta decir que amamos a tu familia, que amas a tu familia en Cristo. Debemos actuar. ¿Cómo ignorar las necesidades de un hermano o de una hermana en Cristo? El amor de Dios debe impulsarnos a ayudar y hacer lo mejor por los demás. Creer que hemos pasado de muerte a vida implica amar activamente a la familia de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús que nos llama hijos de Dios y entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es el amor? Nos han enseñado a amarnos mutuamente desde el principio. El amor significa evitar el odio y los celos
y mantener y restaurar relaciones, dar nuestra vida por otros y actuar más allá de las palabras. Implica satisfacer las necesidades ajenas y no cerrar nuestros corazones. ¿Cómo alcanzar este amor? Vean qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, es lo que nos dice Juan. Sigan mirando a Jesús y dejen que su amor transforme sus relaciones. Entonces, es lo que nos presenta el apóstol Juan en esta importante disposición que nosotros tenemos que tener por él, el amor a los hermanos. El amor a los hermanos es lo que marca, es lo que muestra nuestra relación con el Señor. Si no somos capaces de perdonarnos, de amarnos, a veces suelen pasar momentos difíciles que se quebran las relaciones, pero tenemos que buscar la forma de restaurar nuestras relaciones y no vivir con ese odio permanente. ¿Por qué? Juan dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Yo no quiero ser hijo del diablo. Por eso debo amar a mis hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga, hermano, y muchas gracias por su buena disposición.